días a todos. Muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa en la que les vamos a facilitar los principales detalles de la campaña de vacunación frente al COVID-19 que estamos desarrollando en nuestra comunidad en La Rioja. Me acompañan en la mañana de hoy para tratar este asunto el consejero de Servicios Sociales, Gobernanza Pública, el señor Pablo Rubio, el director general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, el doctor Pello Latasa, y la directora general de Dependencia y Discapacidad y Mayores, la señora María Somalo. Como bien saben, la Estrategia Nacional ha definido una priorización ordenada en la fórmula de vacunación según unos grupos de vacunación establecidos por criterios de vulnerabilidad y de exposición a la enfermedad. Esto se debe a los principales condicionantes de esta campaña. Por un lado, por el momento, para que la vacuna sea efectiva, se requieren 2 dosis y es imprescindible garantizar una segunda inyección. En el caso de Pfizer, a los 21 días. En el caso de otras compañías, el tiempo de cadencia entre una y otra es particular y viene señalado en su ficha técnica. Y por otro, el ritmo de suministro de las dosis, y muy especialmente en estos primeros meses de campaña en los que el número de unidades, como bien conocen, es más limitado. Por este motivo, para este primer trimestre se han establecido a nivel nacional en la estrategia de vacunación 4 grupos prioritarios. En primer lugar, los residentes y el personal sanitario y sociosanitario en residencias de personas mayores o personas con discapacidad. El segundo grupo, el personal sanitario de primera línea. El tercer gran grupo, otro personal sanitario y sociosanitario. Y en cuarto lugar, los grandes dependientes no institucionalizados. Teniendo en cuenta estos objetivos y las características de esta vacuna, La Rioja diseñó el plan de vacunación que se sostiene sobre una reserva estratégica que nos ha permitido y nos permite garantizar esa segunda dosis. Y además se sostiene en la flexibilidad en las citaciones para anticiparnos a la situación epidemiológica y adaptarnos progresivamente a cualquier circunstancia que pudiera producirse. La campaña de vacunación frente al coronavirus inició en La Rioja el domingo 27 de diciembre entre las residencias de personas mayores y en el día siguiente, el 28, entre los sanitarios de primera línea. Hoy, día 14 de enero, hemos alcanzado el primer hito en el proceso de vacunación, tal y como nos explicará a continuación el consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, Pablo Rubio. Consejero, tienes la palabra. Sí, muchas gracias. Como indicaba la consejera de Salud, efectivamente el día 27 de diciembre recordarán que se inició la campaña de vacunación en nuestra comunidad conforme el consenso establecido entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas a través del Consejo Interterritorial, a través de las ponencias técnicas al respecto, y fijaba como prioridad, como grupo primero de los 4 iniciales, las personas, los residentes en centros de mayores y de discapacitados, así como el personal destinado a estos centros. Junto con ello, como segundo grupo, el personal sanitario que estuviera en primera línea, ¿no?, de lo que es la lucha contra el COVID y, lógicamente, el personal sanitario que estaba dedicado a esta actuación, ¿no? Respecto al primer colectivo, que es el de personal de residentes, ya saben que los efectos de la pandemia han sido especialmente duros o especialmente crueles con este colectivo. En La Rioja registramos, creo recordar, 286 personas que han fallecido, de un total aproximado de 600, con lo cual estamos hablando de unas cifras de casi el 50% de personas fallecidas dentro del total que han sido residentes en estos centros. Se inició el 27 de diciembre y afortunadamente podemos decir que ayer finalizó lo que es la primera parte de la vacunación, que como también se indicaba, se trata de 2 dosis, ¿no?, de la vacuna de Pfizer. Por lo tanto, se han completado la vacunación de la totalidad de centros de mayores. Hay una pequeña
cifra de pisos tutelados que está pendiente, pero de discapacitados, de personas discapacitadas, pero en el caso de residentes de personas mayores está completada la vacunación correspondiente. Por lo tanto, estamos ahora a la espera, lógicamente, de esa segunda dosis, que es a partir de los 21 días de las 3 semanas de recibir la primera dosis. La inmunidad se produce a partir de todos los datos técnicos. Lógicamente, tenemos personas cualificadas en esta sala que nos indicarán con mayor detalle este dato, pero a partir de la semana o 2 semanas de la segunda dosis, los 10 días quizás de referencia, podíamos tener una eficacia del 95% respecto a esta población residente, que es la que, lógicamente, yo creo que suscita un mayor interés, una mayor preocupación por nuestra parte. Por lo tanto, podemos decir con satisfacción, si se puede hacer la valoración, de el hecho de que estamos completando de forma rápida. Para el 13 de enero se ha completado el proceso de primera vacunación de la población residente. Por lo tanto, esta es una cuestión que quería comentar. Quizás detalles en cuanto a lo que son más datos o más información, la directora general también de dependencia podrá comentarlos posteriormente. Y simplemente, si me permiten también, expresar que el que se haya vacunado a la población residente no significa que no exista motivo de preocupación, y por lo tanto es necesario que exista una máxima cautela durante las próximas semanas. Ojalá estemos en el proceso final, pero el que se haya vacunado a la población no supone que no exista riesgo de contagios. Como saben, hemos estado un tiempo sin contagios en residencias. Ahora mismo se ha vuelto otra vez a una situación que está asociada, a nuestro juicio, a la transmisión comunitaria, pero esta situación en las próximas semanas también van a ser especialmente sensibles. En otras comunidades se están detectando en residencias que han vacunado que se han producido contagios dentro de los primeros días de la vacunación. Por lo tanto, vamos a seguir hemos mantenido con las directoras, con los directores de residencias, la referencia de que tenemos que estar alertas ante lo que puede ser una situación de contagios. Básicamente, esta es la referencia que quería expresar, y le devuelvo la palabra a la consejera de Salud. Muchas gracias, consejero. Como bien decía el consejero, este hito que hemos alcanzado es el primero en esta campaña, no el último ni el único, de vacunación. Pero también es cierto que esta campaña de vacunación es la más importante que ha afrontado La Rioja en su historia reciente. No es ni será el último, les decía, pero tenemos que tener en cuenta que la vacunación frente al COVID es una carrera de fondo, como bien dice el doctor Latasa, y no solo un sprint. Y en este camino, en este trabajo diario, mañana viernes está previsto que se alcance el segundo hito, que es haber administrado la primera dosis de la vacuna al personal sanitario de primera línea, entre los que se encuentran personal que trabaja en UCI, en urgencias, en la unidad de críticos, en los quirófanos, en todas las plantas habilitadas para atender pacientes COVID, en obstetricia y en atención primaria. Y en apenas 15 días hemos administrado la primera dosis a los 2 grupos iniciales de esta estrategia de vacunación. En 2 semanas, desde el pasado 27 de diciembre, se han administrado 6.110 dosis. En el grupo 1 de residencias de personas mayores que citaba el consejero, ha sido un total de, hasta el minuto, hasta ahora, de 3.657 dosis repartidas, de las cuales 2.156 han sido en residentes y 1.501 a trabajadores sociosanitarios. En el caso del grupo 2 de personal sanitario de primera línea, 2.272 dosis ya se han administrado, y mañana viernes está previsto que se alcance la totalidad de los sanitarios de primera línea vacunados, que según nuestras estimaciones son exactamente 3.072.
Si todo avanza según lo previsto, tal y como hemos diseñado, en 3 semanas, la primera semana de febrero, habrán recibido su segunda y última dosis. Estos 2 grupos han sido los primeros en este primer momento. Está claro que lo son por su vulnerabilidad y por su exposición al coronavirus, pero no serán los últimos. Estamos cerrando los detalles para continuar avanzando en el proceso de vacunación de los grupos 3 y 4, que comenzarán en las próximas semanas. Tras el intenso trabajo, está previsto que aproximadamente unas 13.000 personas sean vacunadas en este primer trimestre de este año. Las cifras podrán oscilar levemente, ya que, como les va a explicar después el doctor Latasa, el proceso de vacunación no es a veces tan sencillo como parece. Antes de dar el paso, en este caso a la señora Somalo, me gustaría subrayar la excelente aceptación que la vacunación está teniendo generalmente en todas las personas a las que se lo proponemos. En el caso de los profesionales sanitarios está en el 99%. Y me gustaría también hacer un pequeño inciso en este instante y que cuando nos llegue el momento de que nos toque a cada uno de nosotros, tenemos la obligación moral de también vacunarnos. Insisto que cuando nos llegue el momento a cada uno de nosotros, porque las características de esta vacuna no permiten iniciar una vacunación masiva y tenemos que, como saben, ir priorizando primero los más vulnerables, primero los más expuestos, para que estén protegidos cuanto antes. Entre ellos los sanitarios, porque son quienes nos protegen y son quienes cuidan al resto de la población. Y más, si me lo permiten, en La Rioja, donde solo tenemos una UCI en toda la comunidad autónoma. Si los profesionales no están protegidos primero, no podrán protegernos y cuidarnos, no solo ante el COVID, sino también ante el resto de patologías que siguen bien presentes. Su esfuerzo, el esfuerzo de los sanitarios, ha sido y está siendo titánico. Lo está siendo cuando atienden a los pacientes, desde los pacientes más graves a los pacientes más leves. Están ayudando a los asintomáticos a detener la cadena de transmisión. Se está diagnosticando a todos y cada uno de los más de 20.000 casos confirmados hasta el momento en nuestra comunidad. Y estos no se podrían haber identificado sin su impecable trabajo en todas y cada una de las campañas de cribado que también hemos iniciado. Solo me queda y solo puedo agradecer su esfuerzo a todos y a cada uno de las mujeres y de los hombres que han hecho posible esta situación. Pero no solo al personal sanitario, también a todos los equipos no sanitarios en todas sus distintas, pero no menos importantes responsabilidades. Todos los que con nosotros están involucrados en cualquier iniciativa para poder paliar los efectos de esta crisis sanitaria, que ya son muchos. Si no lo son, no lo están todos en esta consejería y en este gobierno, están también en nuestra sociedad. Y un ejemplo de ello, si me lo permiten, son los efectivos que hemos destinado directamente a esta campaña de vacunación que hoy estamos explicando y detallando. 117 hombres y mujeres que han trabajado, de los cuales 90 han sido enfermeras, entre ellas 2 residentes. 15 efectivos de COVID Responde y de la Unidad Especial de Citación. 6 personas que se han encargado de la limpieza de los servicios específicos. 2 informáticos, 2 personas que han trabajado en la seguridad, una persona encargada en la gestión de residuos y una persona encargada de la logística. 117 hombres y mujeres que han trabajado incansablemente. Solo podemos agradecer su esfuerzo y su dedicación. El esfuerzo de estas personas son las que nos permite divisar el final de esta crisis sanitaria. Este despliegue de recursos de magnitud y de complejidad, como pueden ustedes imaginar, incalculables en esta campaña de vacunación, y de los que nos esperan, de todos los que nos van a esperar, insisto, agradecer profundamente su trabajo y su dedicación. Doy paso a María Somalo, que les va a explicar con detalle este proceso en el ámbito de las residencias de mayores. María. Buenos días. Desde la Dirección General de Dependencia, respecto a la campaña de vacunación, lo primero que tenemos que expresar es la tremenda satisfacción de haber finalizado en un tiempo récord, aproximadamente en 11 días, la
totalidad de la campaña de vacunación en cuanto a residencias de personas mayores se refiere, y prácticamente la totalidad de los centros residenciales de personas con discapacidad. Tenemos que decir que en datos globales se ha vacunado al 98% de los residentes, tanto personas mayores como personas con discapacidad, y aproximadamente el 85% de los trabajadores de estos centros residenciales finalmente también han sido vacunados y han aceptado pues esta vacunación. Tenemos que agradecer expresamente el trabajo que han realizado, el trabajo y la disposición del equipo de enfermería que ha sido destinado estos días a acudir a las residencias, las unidades móviles que han acudido a las residencias a vacunar efectivamente, fundamentalmente este fin de semana, por el esfuerzo realizado atendiendo fundamentalmente a las complicadas condiciones meteorológicas que han tenido lugar, como todos saben, este fin de semana. Tenemos que agradecer igualmente la disposición y la colaboración prestada por los equipos médicos o sanitarios de las residencias, y en general a todo el equipo, a todos los trabajadores de las residencias, también por esa colaboración. No solamente en la ayuda en el proceso de aplicación estricta de la vacuna, sino también su disposición a acudir, aún fuera de sus días habituales de trabajo y horarios de trabajo, acudir puntualmente cuando fueron citados para proceder o para prestarse a esa vacunación. Pese a esta satisfacción, tenemos que decir que pues, continúa la preocupación en el ámbito de residencias, fundamentalmente residencias de mayores, porque, como ustedes saben, pese a haberse iniciado y finalizado esta primera la primera dosis de la vacuna, después de 21 días libres de la enfermedad, pues nuevamente tenemos dos centros residenciales afectados con positivos, y bueno, tenemos que insistir en que hasta que la vacuna pues tenga la inmunidad de la vacuna sea efectiva, en lo que nos queda, que no es mucho tiempo, tenemos que ser todavía, si cabe, más diligentes en la aplicación de todas las medidas que están a nuestra disposición para evitar no solamente que el virus siga entrando en nuevas residencias, sino para contener la expansión comunitaria del virus una vez que haya entrado en las residencias. Como ustedes saben, una de las medidas adoptadas ayer por el Acuerdo Consejo de Ministros, del Acuerdo Consejo de Gobierno, ha sido suspender nuevamente las visitas de familiares a las residencias y suspender cualquier tipo de salida, excepto en casos muy excepcionales, de los residentes de los centros residenciales. Una vez acotada la posibilidad de entrada del virus vía contactos externos, pues nuevamente tenemos que centrar nuestros esfuerzos en evitar, en la medida de lo posible, que el virus siga entrando por vía de los trabajadores o los cuidadores, de los que está claro que no se puede prescindir. En este sentido, queremos recalcar la importancia de la realización de test de antígenos semanales por parte de los equipos propios de las residencias a los trabajadores antes del inicio de la prestación efectiva de su trabajo, al comienzo de la semana. Entendemos que es una medida que permite el diagnóstico de trabajadores positivos asintomáticos y, bueno, pues evitar que comience la prestación de sus servicios en las residencias y así puedan entrar o expandir el virus con el contacto estrecho y directo con los residentes. Tenemos que insistir también en otra medida que también nos parece importante y que también se recoge expresamente en el acuerdo de gobierno de ayer, y es que pese a tener esta obligación de realizar test de antígenos semanales a los trabajadores, persiste la obligación de realizar por cada una de las entidades, las residencias, la realización de pruebas PCR con 72 horas de antelación
a aquellos trabajadores que hayan disfrutado de algún periodo vacacional o de algún tipo de permiso con una duración significativa. Las dos medidas son obligatorias y las dos medidas tienen que ser cumplidas porque entendemos que son medidas eficaces, que son las que nos pueden llegar a hacer conseguir que nuevamente el virus desaparezca de las residencias de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Por lo demás, pues nada más. Cedo nuevamente la palabra a la consejera. Muchas gracias, María. Ya para terminar, el doctor Latasa les cuenta los detalles de la operativa de la campaña de vacunación para que podamos comprender la complejidad de este plan. Muchas gracias, consejera. Es importante también destacar el papel que se hace previamente a recibir las vacunas y a desplegar la operativa. Llevamos ya varias semanas, si no meses, colaborando entre las distintas comunidades autónomas y con el Ministerio, elaborando los distintos planes y marcos de actuación que luego posteriormente nos han servido para desarrollar los planes operativos en todas las comunidades autónomas. Aquí es especialmente relevante el papel de la gestión de los programas de vacunas, donde están directamente implicadas muchas personas, tanto de salud pública como de otros ámbitos que colaboran muy estrechamente. Y especialmente también la empresa que nos está ayudando a hacer el almacenamiento y la distribución de las vacunas. En cuanto a las distintas etapas del proceso de vacunación, una vez que está establecida la estrategia de vacunación y conocemos los grupos priorizados, nuestro papel es intentar definir las personas que forman parte de estos grupos. Para eso hay que elaborar una serie de listados de personas a las que hay que citar. Como todo el mundo sabe, porque lo tienen a mano y es un documento de acceso público, dentro de esta primera etapa de vacunación, como ya se ha dicho en esta mesa, se incluyen a los residentes y al personal sanitario y sociosanitario en residencias de personas mayores y con discapacidad, al personal sanitario de primera línea, otro personal sanitario y sociosanitario y personas con discapacidad que requieren intensas medidas de apoyo. El motivo por el cual se hace una priorización de los grupos es porque la disponibilidad de la vacuna va siendo progresiva. Al principio, en esta primera etapa, se caracteriza porque tenemos una baja disponibilidad de vacunas con una elevada demanda. Hay muchas personas que necesitan ser vacunadas. Se ha priorizado en las residencias, pero también hay personas mayores que previsiblemente en las próximas etapas entren a formar parte de los grupos que tendrían que incluirse. Los principios y valores que han regido esta priorización por las que se han diseñado estos grupos son la igualdad y dignidad de derechos, la necesidad, la equidad, la protección de las personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, el beneficio social, la reciprocidad y el interés superior del menor. Conjugando todos estos principios y valores, se han elaborado los grupos que pueden consultar y que poco a poco se irán agrupando en las distintas etapas. Como les decía, esta primera etapa se caracteriza por una baja disponibilidad de vacunas y por una alta demanda. La próxima etapa, el cambio a la siguiente etapa, aunque inicialmente está previsto que cada etapa dure un trimestre, obviamente el cambio de etapa lo marcará la disponibilidad de las vacunas. En la segunda etapa habrá una disponibilidad creciente de vacunas. Cada vez habrá más empresas autorizadas, más capacidad de producción y podrán ir entrando grupos que no solamente tengan riesgo, sino que también sean más numerosos. Y en una tercera etapa ya la disponibilidad de vacunas será como otras vacunas que estamos acostumbrados a tener en el calendario, una disponibilidad muy elevada y por lo tanto ya se podrá abrir en las últimas etapas la vacunación a grupos mucho mayores, mucho más grandes en volumen y con mucho menos riesgo de padecer formas graves de enfermedad. De tal manera que, una vez priorizados los grupos, nuestro papel es intentar conseguir esos listados de personas para que sean citadas. Primero, el acto de vacunación es un acto que requiere de un consentimiento informado. Habitualmente, con esta vacuna se utiliza como lo que habitualmente se utiliza para el resto de vacunas, que es un consentimiento verbal. Sin embargo, si una persona no está en plenas facultades, es necesario recabar un consentimiento escrito de las personas que ostentan la tutela de la persona a vacunar.
Una vez que se han recopilado los listados y una vez que se tienen los consentimientos informados, es ya cuando se citan a las personas. En el caso de los residentes y los centros sociosanitarios, es el día previo cuando se cierra el número de personas o las personas que van a ser vacunadas en ese momento. Como saben, puede variar en función de las altas, de las bajas, de las defunciones que haya. La situación epidemiológica de la residencia puede hacer que haya que demorar la vacuna en algunas circunstancias. Por lo tanto, eso lo llevamos al momento anterior de la vacuna. En el caso de los profesionales sanitarios, se hace mediante una llamada telefónica. A la persona a la que se le va a citar se le llama por teléfono para conocer si quiere o no acudir a recibir esa cita. Incluso dentro de estos grupos hemos hecho, aplicando criterios similares, priorizaciones. Hemos empezado a vacunar en las residencias de mayor volumen y menor afectación, y hemos empezado también a vacunar a profesionales sanitarios de primera línea que o bien tenían condiciones crónicas o bien tienen una edad más avanzada, para intentar, incluso dentro de los grupos priorizados, ser todavía más metódicos y proteger lo máximo posible a la población expuesta. Una vez que la persona ha aceptado esa citación, se revisan una a una las historias clínicas de estas personas para conocer si tienen antecedentes, reacciones alérgicas o están tomando algún tipo de medicación que pueda interceder o que pueda interferir con la vacunación. Una vez que se ha hecho todo este proceso, llega el momento de la cita y la persona citada puede acudir o puede no acudir. En ese momento, si acude esa persona y continúa con su voluntad de que se le administre la vacuna, se le administra la vacuna en la parte superior del brazo. Como saben, cada vacuna, ya se ha comentado en esta mesa también, tiene una posología diferente. Hay vacunas que se administran a 0 y 21 días, hay vacunas que se administran a 0 y 28 días, hay otras vacunas que están en ensayo que son con una espaciación diferente, hay vacunas que están en ensayos que también son con una sola dosis. Eso no sabemos la manera de administrarla hasta que no se apruebe la ficha técnica por parte de las agencias evaluadoras. En este caso, de las dos vacunas que tenemos disponibles, la vacuna de Pfizer se administran 0,3 mililitros en la jeringa y en la vacuna de Moderna 0,5 mililitros. Como ven, hay muchas cuestiones que son diferentes y hay que tener en cuenta a la hora de vacunar. Una vez que ya se ha vacunado, la información tiene que registrarse en la historia clínica del paciente para que quede constancia del acto. Y no solamente se registra que se vacuna o no se vacuna, también se registra la fecha, el lote de la vacuna, la fecha de administración de la primera dosis, la fecha de administración probable de la segunda dosis, la categoría profesional de la persona a la que se está vacunando, el grupo de riesgo por el cual se está vacunando esta persona y una serie de variables más que tampoco creo que sea necesario entrar en demasiado detalle. Y finalmente, una vez que se graba en la historia clínica, se produce un volcado al registro de vacunas de la comunidad autónoma, al registro de vacunas de La Rioja. Y si no me equivoco, creo que la periodicidad es diaria. De ese registro de vacunas se carga la información en los servidores del Ministerio de Sanidad. Una vez que se ha acabado todo esto y ya se ha puesto la primera dosis, ya se empieza a citar para la segunda dosis. Como ven, es un proceso largo, es un proceso complejo, es un proceso continuo y que además tenemos que ir reajustando, dado que no es lo mismo las dosis que se distribuyen en un día, las dosis que se administran, las discrepancias que hay son las dosis sobrantes que hay que retirarlas y hay que conservarlas en condiciones adecuadas. Todo esto manteniendo la cadena de frío. Como ven, los pacientes tienen un flujo complejo, las vacunas tienen un flujo complejo y organizar todo esto pues requiere de cierto trabajo que ajustamos semana a semana en función de cómo va avanzando la situación. También la información que llega sobre los periodos en los que se van a autorizar nuevas vacunas y las cantidades de vacunas de esas nuevas autorizaciones van llegando semana a semana y eso nos obliga, de algún modo, a reajustar estos planes. Para preparar todo esto, además, hemos tenido que elaborar materiales de preparación y formación para todos los profesionales que están involucrados en el proceso de administración. Y no solamente esas personas, sino también las personas de COVID Responde que hacen las citas y además responden a las dudas que puedan surgir en las cuestiones de vacunación. Además de generar estos materiales, hemos realizado desde Salud
programas de formación para los equipos de vacunación, para que sepan cómo manejar las vacunas, las cadenas de frío. Esto lo saben los profesionales perfectamente, pero dada la complejidad o la diferencia que puede haber entre distintas vacunas, es bueno que se refresque previo a que empiecen las campañas. Se explican las diferentes fases de la vacuna, cómo se administra, cuál es su composición, qué tipo de información sobre los efectos adversos debe estar atento el profesional para revisar en los 15 minutos posteriores a la administración de la vacuna, porque como saben, después de la administración hay que observar si hay efectos adversos. Y además hay que preparar los suministros de todos los equipos que, como se comentaba antes, se desplazan por las residencias, estos equipos de vacunación móviles, ¿no? No solamente van los profesionales y las vacunas, pero también van con equipos de resucitación, también van con equipos informáticos para hacer los registros, también van con dispositivos para descartar las agujas y las jeringas que utilizan. Es decir, tiene que ir, no va el equipo solamente, sino que va acompañado de una serie de circunstancias, de una serie de materiales, que son necesarios para garantizar la seguridad de la administración de la vacuna. Además, hay que organizar las rutas, hay que distribuir los equipos de vacunación. Hay un criterio adicional que se ha empleado a la hora de establecer las residencias a vacunar, y es un criterio también operativo.